Y bueno, y en otros temas que también surgieron este fin de semana en la Ciudad de México, el gobierno capitalino dio a conocer de que luego de que se reportara la existencia de un nuevo método de extorsión aquí en la Ciudad de México, mismo que aplican principalmente grupos de personas sudamericanas contra comerciantes del centro histórico, los afectados ya comenzaron a acercarse a las autoridades locales. Ya hay denuncias, vea. Se han recibido 58 reportes de fraudes bajo el modus operandi llamado gota a gota. Así lo indicó el doctor Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. De estos hay que decir que se encuentran en el centro de la Ciudad de México 2, Impulsora Popular Avícola 2, Arboledas del Sur 1, Centro 1, Centro en un sentido más amplio 1, Cuautepec el Alto 1, Doctores 1, El Ocotal 1, Héroes de Padierna, Miguel Hidalgo, segunda sección, Miravalle, Morelos, Narvarte Poniente, Pro Hogar, Romero Rubio, San Andrés, San Lorenzo Jicotenca, Santa Marta Catitla Norte y Universidad Nacional Autónoma de México, todos ellos 1. Las alcaldías con mayor denuncia son Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza. Y van 269 denuncias de derecho de piso. El esquema de gota a gota corresponde con una estrategia de establecer en territorio lo que después se convierte en cobro de derecho de piso. Para atacar este delito se ha comenzado a compartir la información desde que se recibe la denuncia con el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, y con la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.